En la SAT, la tecnología y la precisión se unen para cuidar tus ojos, como merecen quienes leen, crean y trabajan con los ojos del alma. Centro Óptico La SAT, visión inteligente para mentes brillantes. Así que si como yo pasas mucho tiempo en la pantalla o leyendo, cuida tu vista con los amigos de la SAT, quienes tienen un código de descuento Merlin 2025 para obtener un 10% de descuento en tus primeros lentes. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. El 17 de abril del año 2019, Alan García acabó con su vida y con ello se generó uno de los mayores misterios de la historia del Perú. Bueno, un misterio que hasta cierto punto vamos a decir que es medio conspiranoico, pero finalmente este país está construido de un montón de mitos. Como por ejemplo el caso de ¿Alan realmente se mimió o está oculto en algún país por allí? Obviamente el video del día de hoy no tiene que ver con esa temática. El día de hoy vamos a reconstruir lo que fue el último día o los últimos días con vida de Alan García. Y tú te preguntarás, pero Merlin, ya ha pasado un montón de tiempo, ¿por qué ahora? Pues quédate para saber por qué. Hay algunos datitos que están saliendo interesantes y que quizá están pasando desapercibidos, pero aquí el tío Merlin siempre trae las fuentes para poder conversar sobre ello. Así que sin más ni más, yo soy Merlin, atrás de la cámara siempre estará mi gatito Bigotes y actualmente mis gatos compañeros Félix y Toshi. Y esta es la biblioteca de Merlin conversando cómo fue los últimos días de vida de Alan García. A ver, ¿cómo es el tema de la fuente del día de hoy? La fuente para el día de hoy es esta biografía no autorizada que ha salido muy recientemente a la fecha de publicación de este video, que es Alan García Pérez, biografía no autorizada de Álvaro Quispe Pérez. Aquí tengo que hacer un disclaimer. Bueno, en primer lugar, gracias a la editorial Academia Antártica por enviármelo y poder hacer la revisión, pero tengo que hacer un disclaimer necesario. El investigador Álvaro Quispe, y esto lo cito textualmente de la conversación que tuvimos con gente de la editorial, fue una persona que estuvo cercana a la Prismo, por lo que este relato está construido con base en relatos de personas cercanas al entorno de Alan García. Así que sugiero que si lo van a leer, léanlo con un criterio muy fuerte de neutralidad, ya que a veces hablar de historia de algún personaje político suele ser o muy tirado a favor o muy tirado en contra. Pero la razón por la que escojo este libro para poder reconstruir las últimas horas de vida de Alan García está centrado en el principio de que, claro, si no es su entorno personal, que puede ser que haga un relato que esté un poquito ajustado a circunstancias beneficiosas para Alan, no deje de ser una fuente interesante, ya que ¿quién mejor que su entorno cercano para que nos pueda dar información de cómo fueron las últimas horas de vida de Alan? Por lo que por favor siempre lectura crítica, pero no está de más siempre consultar ese tipo de bibliografía. Nuevamente lo puedes conseguir con la editorial Academia Antártica, que es de publicación muy reciente. A ver, para eso nos vamos a situar unos cuantos meses atrás. Sí, yo sé que dice últimas horas, pero a veces nos van el bait. Y es que después de no obtener el asilo en Uruguay, Alan decide regresar nuevamente a su rutina de vida diaria. Obviamente, como vamos a ver más adelante, esto de vida rutinaria diaria no aplica para el común de los mortales, ya que Alan estaba fuertemente investigado por temas relacionados a corrupción. Parte de este proceso de volver a la rutina diaria implicaba regresar a su dictado de clases en la Universidad San Martín de Porres, específicamente en la división del Instituto de Gobierno y Gestión Pública, en la que se dice, según el autor, Alan dictaba algunas horas allí, pero usualmente se explayaba mucho más tiempo, ya que, bueno, la palabra al parecer se le daba muy sencillo. Ahora, ¿por qué te digo que esto de vida diaria no explica tanto para Alan como sí para nosotros? Porque él estaba constantemente bajo vigilancia. El autor menciona que según algunos testimonios de vecinos y también de militantes apristas, el presidente, o mejor dicho, el expresidente, estaba constantemente bajo vigilancia de personas vinculadas al gobierno. En este caso para el gobierno de Vizcarra, ya que no era difícil encontrar vehículos que estaban sospechosamente estacionados cerca de la casa del expresidente. Hay un caso interesante que a mí me llamó mucho la atención y se los comento brevemente acá. El 6 de diciembre del año 2018, se dice que un grupo de vecinos y militantes apristas intervinieron una camioneta que al parecer estaba sospechosamente parada cerca de la casa del expresidente. El punto es que la gente empezó a tratar de averiguar qué cosa era lo que sucedía allí, quiénes estaban allí, y determinaron que esa camioneta pertenecía al Ministerio del Interior. Tanto fue el tumulto que se hizo que tuvieron que llegar patrulleros y otros apoyos, como el caso del Serenajo, para tratar de cubrir y acordonar la camioneta con el objetivo de que no se pueda ver qué era lo que había allí adentro. En la versión que se comenta aquí decían que es probablemente material de espionaje relacionado al gobierno de Vizcarra, pero bueno, se los dejo a su criterio. El punto es que en medio de este jaloneo se abrió repentinamente la parte de atrás de la camioneta y se extrajo una mochila. El contenido de esa mochila es un misterio total. ¿Qué
qué cosa contenía la mochila que se extrajo de la camioneta Coronada no se sabe, pero destapó fuertes sospechas de que podría ser material relacionado a espionaje hacia el caso de Alan. Después de un breve tiempo, ya el mismo Ministerio del Interior dijo que se tiene que inspeccionar la camioneta para que se hagan conocimiento público de qué cosa había allí adentro, y lo que se encontró fueron cámaras, antenas y drones que probablemente pudieran haber sido utilizados en espionaje. Ya para estos momentos, Alan sabía que algo se estaba haciendo para que él tenga que ir a prisión. Y si has visto mis anteriores videos sobre la vida de Alan García, Alan le tenía un especial rechazo a pisar prisión. A ver, yo sé que esto que digo puede ser medio idiota, porque todos tenemos rechazo a ir a prisión, pero en el caso de Alan se hacía aún más complejo porque el padre de Alan había pasado experiencia carcelaria. Y no solamente eso, si uno revisa la historia del APRA, los años de Sánchez Cerro, los años de Benavides son años de persecución aprista. Y es justamente en la persecución aprista en la cual mucha gente pasó situaciones humillantes, inhumanas y tremendamente conflictivas con respecto a la cacería aprista durante los años 30. Entonces las historias del APRA en prisión son historias que han forjado el temple y al mismo tiempo el dolor, y el dolor hermana. Esto lo vamos a ver al final del video. El punto es que las historias de la prisión no solamente tenían un efecto ideológico en Alan, sino también un efecto familiar, por lo que ahí se pueden tener su rechazo y su terror para ir a prisión con respecto a estos temas. Pero como yo sé que este es un país que le encanta leer, le encanta informarse y le encanta contrastar información y no quedarse solamente con un texto, les recomiendo este librito de aquí de el IEP, La Revolución que no fue, un estudio realizado a partir de Martín Berger y Pablo Irinot, que son los compiladores de lo que hay aquí dentro. Pero específicamente les recomiendo el caso de Carlos Aguirre, con un artículo muy bueno acerca de la experiencia carcelaria en el APRA y cómo la cárcel forjó el ambiente de hermandad que tiene el APRA al día de hoy. Volviendo, Alan ya sabía que algo se venía encima de él y había que tomar decisiones, y la cárcel al parecer no era una de ellas. Por lo que en un acto ya de ir presintiendo lo que se venía, llama a Iván Gallardo. Iván Gallardo es el jefe de escolta de su seguridad personal y le entrega unos manuscritos y un material electrónico, que intuyo que debe ser en USB, y le dice que cuide eso mucho, si es posible, con su propia vida. Lo que Iván Gallardo no sabía era que lo que le estaba confiando Alan García era el libro Metamemorias, que es un libro que salió de publicación póstuma en la cual se reúnen las memorias del expresidente García con respecto a su vida, al paso por la política y otros avatares. El libro de hecho es muy sencillo de encontrar y hasta lo encuentras en oferta en algunas circunstancias, por lo que no estaría de más de echarle también una ojeada. Ahora, si estamos hablando de presagios o de presentimientos, presiento que no te has suscrito al canal, así que suscríbete por favor, únete a la sección de miembros que también tengo contenido exclusivo para ti desde 5 soles al mes, y déjame un comentario y un like para que pueda favorecer el algoritmo y poder hacer más difusión histórica para ti. Así que volvemos con el video. Nuevamente, con el tema de los presentimientos pasó un mal presagio, o algo que Alan interpretó como un mal presagio. 2 días antes de su automimisión, él tenía un perrito que había traído de España de nombre Odi. Este perrito sufrió un trágico accidente que terminó finalizando su vida. La mimisión de Odi significó para Alan un presagio de que algo malo iba a suceder en los próximos días. Ahora, para estos puntos más o menos ya nos estaremos haciendo la idea de que Alan relacionó la mimisión de su perrito Odi con respecto al final que le iba a dar a su vida en un par de días más adelante. El 15 de abril hace algo que siempre he escuchado dentro de los militantes apristas que hacía Alan. Visitaba muy seguido a su madre, que es el caso de la señora Nita Pérez. La visita a la madre de Alan no era algo aislado, al parecer lo hacía muy constantemente, pero ya en estas últimas ocasiones las visitas no eran solas, sino que constantemente lo seguían automóviles hacia donde fuera. Ahora sí vamos entrando en la recta final. El martes 16 de abril parece un día común de Alan. Se despierta temprano, revisa papeles, revisa algunos libros y se dirige a dictar clase. Nuevamente rodeado de autos que lo están siguiendo de forma caleta, vaya donde vaya. Y es allí en donde, antes de hacer su clase, en su despacho, recibe al periodista Carlos Villarreal de ERPP. Esta entrevista tiene algo muy especial y creo que se puede ver también en YouTube, no es difícil de encontrar. Sucede que en esta entrevista resulta ser la última entrevista en vida de Alan García Pérez. En esta última entrevista se va a percibir algunos detalles interesantes, como por ejemplo el hecho de que Alan tiene una compostura un poco más calmada, quizá distinta a la del "demuestrar upes imbéciles". Reflexiona sobre la fe, sobre la muerte y sobre la trascendencia. Si lo que
podemos ver de alguna forma, Alan ya se estaba despidiendo a partir de allí. El tema es que su entrevista tomó más tiempo de lo esperado y tuvo que entrar a dar clase, por lo que él invita al periodista Carlos Villarreal a que lo acompañe a dictar clase junto con él, o al menos sea un espectador. Con la misma dinámica que pasó con Carlos Villarreal, Alan decide al final de la clase irse despidiendo con un toque ya de decisión, ya que él mencionaba que probablemente se iba a ser ya la última clase que iban a tener con los chicos, porque sí, amigos, ya el final se veía venir. Y aquí llega el 17 de abril, el día que todos recordamos como el momento en el que sucedió un hecho que definitivamente va a ir para los libros de historia del Perú en el futuro. Por la mañana, Henry Amenábar junto con un equipo de la DIVIAC deciden visitar el domicilio de Alan García y van con una orden de detención. Hay algunos problemas para entrar, pero posteriormente Alan les pregunta si van a allanar la casa y ellos le dicen, bueno, que bajen a conversar para poder llegar a algún punto. En ese momento, Alan, sabiendo ya lo que se venía, toma la decisión final. Aquí es donde sube a su habitación, decide hacer una llamada. Él comunica que iba a llamar a su abogado. Esto sí he encontrado como que un poquito disperso, porque en algunos casos había escuchado que sí llamó al abogado y en otros casos que no. Bueno, esto ya lo dejo que sea investigación más personal. El punto es que aquí hay una llamada interesante. Decide llamar, si es que llama o no llama al abogado, pero hay una llamada más que se hace a Roxanne Chessman y a su hijo Federico Danton, quienes se encontraban en Miami. Esta es una llamada muy breve en la que simplemente les dice que los amaba. Luego de eso, Alan procede a tomar el revólver de la marca Colt 357 Magnum, un revólver que lo había acompañado incluso en los eventos del 5 de abril de 1992 durante el gobierno de Fujimori, y hace lo que ya todo el mundo sabe. Lo que sale posteriormente lo pueden ver quizás en el video que subí de forma previa hace un año atrás, pero ahora quiero concentrarme brevemente en por qué lo hizo. Muy aparte de la explicación que les comenté hace un momento, les invito a revisar este libro de acá, El miedo en el Perú, de la historiadora Claudia Rosas Lauro, específicamente el artículo de el historiador Jeffrey Klaver. Él tiene un artículo que se llama El miedo al APRA. Klaver fue un historiador magnífico y creo que acá demuestra una vez más su agudo análisis con respecto a los procesos sociales, pues Klaver reconoce, y hay que mencionar que Klaver era un padre jesuita, reconoce que la estructura del APRA tiene una estructura muy similar a lo que sería una suerte de culto o una suerte de credo, ya que se veía la figura de Aya como una especie de gran redentor y a los apristas como las personas que van a cumplir una misión especial dentro de ello, que es, bueno, sea lo que sea que el aprismo diga que sea. Pero hay un punto, y esto lo menciona Klaver, que es sumamente importante. ¿En qué momento el APRA comienza a tener una mística aún más grande que la de sus compañeros, quizás con el caso de Mariátegui u otros partidos? Y esta es la experiencia carcelaria. Fue la experiencia carcelaria de la persecución lo que pasó de militantes a prácticamente mártires. Y es que de verdad era la sangre de los hermanos apristas derramadas y sus acusaciones de tortura y persecución lo que hizo solidificar el sentimiento aprista de manera muy fuerte dentro de los compañeros que estaban en esta organización, que ahora pues era casi una hermandad. ¿A qué quiero ir con eso? Que de alguna u otra manera el acto de Alan, y que se puede ver quizá más explícitamente dentro de la carta que deja, en la que menciona que él quiere alcanzar una suerte de gloria para los apristas, es una suerte de retorno a la figura del mártir. Esto sí que estoy mencionando ahora último es un análisis propio, ustedes me dirán abajo si estoy en la razón o no, pero así como habían sufrido experiencia carcelaria los apristas anteriores y había gente que había entregado su vida por el APRA, e incluso gente que había pasado el famoso año de la barbarie con la masacre en Trujillo, en una era en la cual los partidos políticos ya no tienen ideología, sus escuelas políticas pues son prácticamente escuelas de muy baja formación, y la mística política se había perdido, el morir por una idea volvía nuevamente al escenario, y nuevamente en este escenario en el que él prácticamente ya había desaparecido, era impactante, o al menos Alan lo razonó así, o al menos creo que Alan lo razonó así, que era más útil para la figura quizá del partido, su figura convertida en un mártir, que vivir en estado de persecución y encierro, y esto nuevamente se retoma a los valores del APRA de los años 30. Nuevamente me gustaría que lean ese artículo de Jeffrey Klaver porque es maravilloso, la forma en que se encuentran las analogías del tipo de persecución con el caso cristiano y ejecución con el caso cristiano. Para finalizar, Merlin, ¿dónde encuentras esas historias del APRA en experiencia carcelaria? ¿Dónde están? Quisiera revisarlas. Pues les voy a dejar dos fuentes, una muy aprista y una muy antiaprista. ¿Y por qué les dejo estas fuentes? Porque fueron hechos durante los años en los cuales hubo un acercamiento temporal más próximo a estos eventos que les digo. Si quieren una versión más moderna, analizada y revisada, pueden, como les digo, revisar el libro La Revolución que no fue, de Martín Vergara
Vergel y Paulo Drinot. Pero si estás en modo loquito Dr. Truquini, pues puedes revisar las fuentes directas, y para el caso bien aprista está el libro Historia del APRA de Percy Murillo Garaycochea, que tiene casos de narraciones con respecto a la experiencia carcelaria muy impactantes. Y para el caso antiaprista te recomendaría este de acá, El APRA por dentro, de Luis Chanduví Torres, que creo que ya su título deja ver bastantes cosas como lo que hice, lo que vi y lo que sé. Ambos libros se encuentran en las antípodas con respecto a la afiliación aprista, pero finalmente tú no eres un santo corderito y sacarás tus propias conclusiones a partir de ello. Así que sin más ni más, déjame tu like, deja tu comentario. Quisieras un video acerca de cómo pasó el APRA los años de la prisión y la persecución, pues todo eso coméntamelo en la caja de comentarios. Ahí vemos si se hace uno bacán.